Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una semana más al segundo acto del Teatro Crítico aquí en Oviedo Televisión. Esta noche vamos a hablar sobre la nación española y para ello contamos con la presencia de don Gustavo Bueno Martínez, de Marcelino Suárez Ardura y Javier Delgado Palomar. Gracias a los tres por estar aquí. El debate sobre el estado de la nación, algo que ustedes segurísimo conocen, entre otras cosas por la presencia mediática que ha tenido en los últimos tiempos, en el año 2006 hizo que se enfrentaran el líder de la oposición, Mariano Rajoy, y el que es todavía el presidente del gobierno, ahora candidato, José Luis Rodríguez Zapatero. Ante la pregunta de Mariano Rajoy a Zapatero sobre si para él era lo mismo nación y nacionalidad en referencia al Estatuto Catalán, el presidente Rodríguez respondió que el Estatuto Catalán era absolutamente constitucional. Convendrán conmigo que no respondió a la pregunta de Mariano Rajoy. Y probablemente porque en el debate sobre el Estado de la Nación ni los señores diputados sepan sobre qué estaban debatiendo, vamos a ver si aclaramos un poquito este asunto. Y la primera pregunta pues ya se la he hecho. ¿Creen ustedes que los señores diputados saben de lo que estaban hablando en el debate sobre el Estado de la Nación? O al menos a qué nación se estaban refiriendo, porque supongo que los diputados de Esquerra Republicana no estarían pensando en la misma nación que los diputados del PP o del PSOE. Hombre, seguramente cada uno tendría su interpretación particular, pero sin contrastar con las demás. Sobre todo, lo que acaba de decir, lo más sorprendente es la diferenciación que hace ya la Constitución entre nación y nacionalidad, ¿verdad? Porque, claro, nacionalidad, esto es una cosa muy curiosa. Nacionalidad es una palabra mucho más reciente que nación, claro, que nación es una palabra latina, pero el abstracto nacionalidad es una palabra que aparece a final del siglo XVII, en inglés, y que después es francesa, pero para designar la nación, y luego los alemanes, y ya a principios del XIX, les molesta que la idea de nación, ya de la Revolución Francesa, pues tenga una denominación latina. Y entonces la nacionalité francesa, ellos la traducen, un tal Jan la traduce por Forstum, el Forstum. Forstum, claro, para los que somos ya un poco viejos, Forstum era la palabra que llenaba toda la época de los nazis. Es decir, Forstum, las grandes concentraciones, el Forstum era como la esencia del pueblo alemán, ¿verdad? La esencia del pueblo alemán, Forstum. Pero resulta que Forstum pues procede del latín vulgus, que era el vulgo realmente. Es una cosa muy curiosa como lo que es el lenguaje, ¿verdad? Es decir, la nacionalidad es un neologismo, relativamente hablando, que además siempre se utilizaba. Yo recuerdo haber experimentado esto en pasaportes, ahora ya no lo sé, pero que ponía pasaportes, nacionalidad, ponía español. La nacionalidad era el adjetivo de la nación. Es decir, la nacionalidad no era una entidad distinta de nación, como hizo la Constitución. La Constitución lo que hicieron fue de separar un sustantivo de un adjetivo, digamos, y entonces hacer dos sustantivos, nacionalidad y nacionales y nacionalidades. Sacado de la manga completamente, ¿verdad? Yo no sé qué genio se sacó de esto allí, ¿verdad? Demuestra el poco rigor que había y la absoluta falta de control, ¿verdad? Conceptual, no ya semántico, como decían antes, no semántico, conceptual, claro. Pues. Y entonces, de ahí viene todo, realmente, porque está en la Constitución. Entonces, no es que somos nacionalidades, pero claro, la prueba es que los estatutos enseguida han reconvertido nacionalidades en naciones. Ya les pareció poco, o sea que no sirvió para nada. Ahora son naciones y no nacionalidades. Ahora, la pregunta, ¿cree usted que los diputados sabían esto? Lo que no lo sabían, no querían saber, eran los padres de la patria, que tragaron esa historia, ¿no? Eso sí que fue una vergüenza completa de la que estamos todavía, pues aquí, mamando, por así decirlo. ¿Se refiere usted que hablamos la semana pasada del artículo 2 de la Constitución española? Sí, ya la semana pasada ¿Por qué no lo leemos? ¿Por qué no lo leemos? Sí, se lo recuerdo a todos ustedes, el famosísimo artículo 2. Un segundo, y se lo recuerdo. La Constitución se fundamenta, un segundo, no porque no lo sepamos, que aquí todos sabemos la Constitución al dedillo, no se nos vaya a acusar de otras cosas, sino para leerlo
rigurosamente, con rigor. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Este es el artículo 2. Pintoresca, porque entonces resulta que España ya no es nacionalidad, según esto. Tal como está redactado este texto, resulta que España es una nación y no es una nacionalidad. Y dice, bueno, es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. En otra ocasión yo creo que ya lo comentábamos aquí en Teatro Crítico, que a propósito de esto, de la nación y la nacionalidad, que bajo mi punto de vista yo pensaba que esto que ha dicho usted, que nacionalidad en principio se refiere a la nación y es una relación, no un término, como la nación. Es decir, es la relación que mantiene el individuo con la forma del Estado. Nacionalidad española, claro. Eso es. Tú con respecto a la nación. Que es lo que usted dice. Claro. Yo decía, es lo que viene en el carnet de identidad, usted ha dicho en el pasaporte, pero sí, claro, es esto, es esta la idea. Sí, claro. Nacionalidad es una relación y nación un término. Claro, y entonces aquí el truco, el artificio es tratar a una relación como si fuera un término. Eso sí, sustantivarlo, sí. Esto, es la cosa más bárbara. Esto es una cosa primitiva, propia del pensamiento salvaje, con todos los aspectos, ¿verdad? Esto es, y luego a propósito de la Constitución, pues ahí mismo se ve la contradicción. No sé si el jaleo o el cacao mental que tenían los señores que la redactaron o que realmente ahí se estaban jugando unas fuerzas, en las que no querían que se volviera a repetir las dos Españas de Machado, ¿no? Ahí yo se lo he oído en intervenciones públicas, por ejemplo, a Otero Novas, que fue ministro de UCD. Y hablaba de esto, que cuando ellos estaban allí redactando esto no querían, bajo ningún concepto, que se volviera a resucitar el ambiente guerra civilista de las dos Españas. Dice, claro, otro ejemplo, ya que ahora son las 17 Españas, ¿no? Las 17 Españas. Ya que tenemos aquí, ¿es este el texto? No. El texto, el artículo... El de la Constitución. No, que otro comentario a este artículo famoso es el siguiente, ya hemos dicho de nacionalidad, vamos, brevemente. Aquí. Que cuando dice la nación española y la nacionalidad, aquí nación no se sabe si lo dice en términos políticos o culturales. Y nacionalidad lo mismo. Ese era otro asunto, que Es quería una tratar. confusión completa, es una falta de rigor absoluto, total, ¿verdad? Total. Se da todo por sobreentendido. Seguramente porque querían sobreentenderlo así, ¿verdad? Y porque estaban a la defensiva, lo que decía Arzallus de lo que decía el otro, ¿verdad? Estaban a la defensiva. Con aquel famoso Soleturá, que era uno de los padres de la patria, es cosa decir, aquel que primero era uno de el traductor de Gramsci, y después se hizo del PSOE y fue ministro de Cultura, me parece. Pues fíjate, este era un genio. Fue el que preparó los textos en representación del Partido Comunista eso para discutir todo el tema territorial. Hablaba de nación y todo eso. Era un genio, es un texto que circula por ahí publicado. Sí, es una cosa increíble. Sí, simplemente eso, que... Bueno, reiterar en lo mismo, ¿no? Efectivamente, el término que se utiliza ahí tiene un contenido ideológico, es una sustantivación de una relación, como se ha dicho. Y eso además queda demostrado cuando se analiza el procedimiento, cómo estas nacionalidades, llamadas nacionalidades, llegan a ser autonomías, es decir, llegan a tener sus propios estatutos, porque más adelante la Constitución dirá que no hay tal nacionalidad que pueda ser el sujeto que pida el estatuto, porque son las provincias las que piden el estatuto. Y entonces, en cuanto tocamos las provincias, hay que ir ya directamente, ya no cabe más, hay que ir a cómo se constituyó la nación política española. Y entonces a la ley de Javier de Burgos. Y la ley de Javier de Burgos, que hace una tabla rasa sobre el antiguo régimen, desapareciendo totalmente los reinos, desapareciendo las comarcas, organiza la nación española, la nación política española, la organiza en provincias que se modificaron muy poco a lo largo de todo el siglo XIX, que pues el Bierzo me parece que era por ahí, algo estaba en Zaragoza y Gran Canaria me parece que pasó de una a dos. Entonces, son las provincias las únicas que tienen las prerrogativas de juntarse o decidir ir solas. Y después los criterios en virtud de los cuales las provincias se agrupan en comunidades autónomas, pues fueron muchos. Unos fueron criterios geográficos, otros fueron criterios históricos y otros ausencia de criterios, todo hay que decirlo, porque por ejemplo Murcia queda sola porque el criterio geográfico aúna a Castilla-La Mancha, o el criterio demográfico, Madrid no puede estar con Castilla-La Mancha porque tiene mucha población, etcétera, etcétera. O razones tácticas, La Rioja, por ejemplo, que en principio querían fagocitarla en el País Vasco, y ahí se negaron totalmente.
Yo creo que el caso es que de esa división del 78 en comunidades autónomas, yo creo que acierta plenamente la moderadora Sharon al introducir la Constitución, porque los problemas que tenemos ahora de reforma de estatutos, de que se pone en tela de juicio a la nación española por parte del Plan Ibarretxe o por parte del Estatuto de Cataluña, que son ataques directos contra la nación española, que esto viene propiciado precisamente de estas cuestiones que sucedieron hace 30 años. Este Barrera, este catalán, que dijo literalmente, por lo ha dicho la prensa y la televisión, que él se sentía en guerra moral contra España. Bueno, pues aprovecho lo que usted acaba de decir para leerles un trocito, un parrafito del preámbulo del Estatuto catalán, y ya me dirán qué les parece. El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación. La Constitución española, en su artículo 2, reconoce la realidad nacional de Cataluña como nacionalidad. Sí, ahí sentimiento. Es como si explicábamos un poco de Rousseau, ¿no? Que como si la voluntad de todos los ciudadanos fuera capaz de construir la nación. Y aquí el sentimiento, aquí ya tienen un detector de sentimientos, me parece, ¿verdad? Hay un detector de sentimientos que ya... Claro, evidente, eso cuando desde un no, es una verdadera juerga, esto es una cosa impresentable, ¿verdad? Y desde un punto de vista histórico eso es inadmisible, porque no es el sentimiento el que construye las naciones. Es más, la nación política española se construye contra el sentimiento. Contra el sentimiento. Yo recuerdo un pasaje de Galdós cuando en la segunda serie de los episodios nacionales desprecia a dos navarros porque hablan un lenguaje incomprensible, es decir, porque expresan sus sentimientos. Y Galdós está defendiendo en todos los episodios la nación política. Y contra la nación española el ataque mayor fue la derecha, que diríamos, el antiguo régimen. Claro. Aquellos signos de viva las cadenas y tal. La nación es un concepto pues sumamente peligroso, porque se va contra el reino, tal como se entendía. Es decir, la nación es una cosa que contrapone al reino, entonces eso de la nación es una cosa que huele a afrancesamiento, ¿verdad? Y de hecho la nación española es un concepto. Cuando Fernando VII, cuando quitó las Cortes de Cádiz, pues la nación también estuvo completamente en cuarentena. Sí. La nación es un concepto que quiere decir que el ataque a la nación, curiosamente, no fue la izquierda, sino la defensa de la nación fue la derecha. Don Gustavo, usted antes ha hablado de nación cultural y nación política, y me gustaría que nos aclarara un poquito esos términos. Bien, pues vamos a ver. El concepto de nación cultural es un concepto pues que procede de Otto Bauer y de otros, de una tradición alemana, realmente, de nación cultural, que tuvo mucho juego en la época en que Lenin encomendó a Stalin un estudio sobre las naciones, sobre la cuestión nacional, famosa, ¿no? Bien, la nación cultural, entonces, tal como vamos, para decirlo rápidamente, yo creo que es una cristalización en la época de la socialdemocracia alemana y demás, ¿verdad?, de encontrar pues un acomodo de la idea de cultura que venía ya rodando desde hacía un siglo, hacia la época de Fichte, la época de Fichte sobre todo. Fichte, el inventario es Fichte. Yo creo que es precisamente Fichte y no otro, ¿no? Ni siquiera Herder. Fichte es el que interpreta ya de un modo rotundo, ¿verdad?, dentro de su sistema. Interpreta la nación cultural, la cultura, la nación no, porque estamos en lo que decía Dellana, es la cultura como la expresión del alma del pueblo, del sentido del pueblo, de la realidad del pueblo, del Volksgeist, famoso, el espíritu del pueblo, ¿no? Esa es la cultura. Es decir, lo que, en dos palabras, para que un poco los espectadores se den cuenta de por dónde va la cosa, que la cosa no es tan sencilla como parece. Es decir, la idea de cultura que hoy día está en el primer plano, entre todos los estatutos de autonomía, la cultura catalana, la cultura vasca, la idea de cultura es una idea relativamente moderna cuando se interpreta en estos términos. Es decir, no como cultura subjetiva, como educación, como crianza que tiene cada cual, ¿no?, que es la utilización que hacen los etólogos, etc. La cultura en el sentido de una entidad envolvente de los hombres, anterior a ellos, y en la cual los individuos humanos participan. En otros contextos hemos tratado de demostrar cómo esta idea de cultura relativamente moderna es una transformación o una secularización, diríamos,
de la antigua idea cristiana del reino de la gracia. La gracia envuelve a los hombres, los eleva sobre su condición animal, les salva del pecado, etcétera, etcétera, ¿no? Pues la idea de la gracia va eclipsándose por razones que son obvias, pero que no vamos aquí a analizar, y entonces se transforma en la idea de cultura porque el Espíritu Santo, que era el que inspiraba la gracia santificante, se convierte en el espíritu del pueblo, y ese espíritu del pueblo sopla, y lo que sopla es la cultura del pueblo. Y entonces aquí viene la importancia de la teoría de Fichte. Entonces dice Fichte, por tanto, cuando un pueblo tiene su cultura propia, entonces este pueblo necesita un Estado. Es decir, el Estado está justificado por Fichte en función de la cultura. De manera que el Estado, y la expresión Estado de cultura es de Fichte. Es decir, el Estado ya no es Estado gendarme, ni Estado de bienestar, ni Estado de derecho, es Estado de cultura. Es la cultura lo que interesa, al margen que sea de derecho lo que fuera. Entonces, esta idea de Fichte es la que va creciendo a todo lo largo del siglo XIX, sale al público con la famosa lucha por la cultura del Kulturkampf de Bismarck, ¿verdad? Y de esta idea yo creo que procede pues esto de la nación cultural. La nación viene por otro lado, por vía francesa, ¿verdad? Como hemos dicho, el Volkstum, y luego entonces la nación cultural pues es un arreglo que encuentra pues Bauer y otros, ¿verdad? Para decir, bueno, pues hay unas naciones que son culturales, son naciones culturales. Toda la cuestión famosa de Stalin sobre las nacionalidades en su libro. Claro, Stalin negaba que los judíos, bueno, y el propio Bauer, que era judío también, negaba que los judíos fuesen una nación, porque decía que porque no tenían las características que les asignaba. Ahora bien, una serie de discusiones de aquella época de los años 8 o 9 del siglo pasado. Entonces, nación cultural, yo creo que viene después a los padres de la patria, les viene pues a través de estas obras que muchas estaban traducidas en la revista Occidente, que habían cazado uno u otro, pues allí estaba pues gentes como Fraga, Solé Turá, ¿verdad? Gente que habían leído, que eran profesores de Derecho, cosas de ese tipo, ¿no? Pero que tenían unas ideas totalmente caóticas, porque eran ideas de manual que tenían, no conocían la historia de estas ideas, ni su concatenación. Y entonces la nación cultural pues fue un comodín muy útil para decir, bueno, somos naciones culturales, de momento no hay nada más. Se reducía el folclore. Nación cultural es que tienes una lengua propia, sobre todo, que tienes pues unas costumbres, unos usos, pues que si tienes la butifarra o la gaita, lo que fuera, ¿verdad? Eso ya va conformando una especie de paisaje propio, que es lo que se ama, porque ahí está el sentimiento. Que esto fue muy interesante, pues una moda, que ahora se ha pasado, por cierto, pero una moda que abundó durante años, a finales del siglo, posiblemente procedente de Wundt, la idea del alma, que es el Geist alemán, el alma de España. Yo no sé en qué libro cito un montón de obras sobre el alma de España, sí. y luego el alma de España, pero luego también el alma de las provincias. Y entonces dice alma de Asturias. Sí, alma fáustica. Sí, el alma, sí. Alma, pero aplicado a las provincias es una cosa cómica, porque dice alma de Murcia. Alma de La Rioja, me acuerdo, yo digo, a ver qué dice alma de La Rioja, ¿verdad? Una cosa ridícula completamente. Alma de... y todo son todo almas. Entonces España hay un montón de almas, ¿verdad? Y todas unidas en el alma de España, claro. ¿Sería lo que luego se transforma en las famosas señas de identidad? Sí, bueno, eso fue una invención de Goytisolo. Eso sí que es una cosa peligrosa. Goytisolo, como es propio de un individuo que escribe novelas y que es un retórico, vamos, pues seña de identidad, eso prendió como la pólvora en todos los medios y demás. Entonces, a mi juicio, lo de la seña de identidad es una expresión muy capciosa, porque las señas de identidad sugieren que hay algo por debajo de la identidad, debajo de las señas. Cuando dices son señas, sugieren que hay una sustancia debajo. Entonces, esto se aplica muy bien, yo creo, bueno, tiene sentido en biología. Es decir, una seña de identidad es un síntoma. Es decir, si tú tienes un tumor, ¿verdad?, aquella famosa seña de identidad, el rubor, color, ¿verdad?, dolor, pues entonces un tumor, seña de identidad de un tumor, bien. Pero seña de identidad supone que hay una sustancia, claro, hay un alma que está viviendo latente y que tiene alguna seña de identidad.
por ejemplo, la butifarra, la señal de identidad. Y entonces, claro, y con la señal de identidad pues se justifica todo. Esta señal de identidad hay que defenderla a capa y espada. Realmente este ha sido el contenido conceptual de la Constitución, es que no hay otro. Es que es una vergüenza completamente, que lo sepan los padres de la patria, ¿verdad? Que es una vergüenza el esqueleto conceptual de la Constitución nuestra. Es una cosa completamente pues, inconsistente, ¿verdad? Por todos los lados, no es por donde lo agarre cualquiera, pero con eso se ha funcionado como se ha podido. Pero quiero decir que todos los problemas que tenemos ahora con los estatutos están, en el fondo, enteramente en la Constitución. Están ahí más o menos grabados. Yo creo que están funcionando además estas ideas alemanas que usted comenta, porque es son estas señas de identidad de Goytisolo las que aunan y que están el alma por debajo, y ahí en estos se están basando los estatutos. Y ese es el peligro para nosotros, el peligro para la nación española, realmente, que se puede ver amenazada y en peligro realmente por estos intentos de construir naciones fraccionarias, que son el otro tipo de naciones que Gustavo Bueno en su libro que has citado tú. Y ese es el peligro para la nación española, que se puede ver privada de partes esenciales suyas, de partes constitutivas. Todo el carácter irracional e incontrolable del sentimiento. Es que yo siento esto y a mí, bueno, pues a mí demuéstreme usted que lo siente. Además, que usted siente esto, pero con un tratamiento mínimo, en 3 días siente lo contrario. Y el peligro, perdón. Basta hacerle una intervención de carácter psicológico, transforma los sentimientos en 3 días. ¿Claro? Entonces es totalmente incontrolable. Es que tenemos estos sentimientos, y a mí qué me importa lo que tengo usted de sentimientos. Pero es la cosa más irracional y menos política que pueda haber, acudir al sentimiento. Bueno, sin embargo, pues, lo que prevalece. Nos quedamos, Javi, lo siento, nos quedamos con el sentimiento, nos vamos a publicidad y volvemos enseguida y seguimos hablando. Bueno, había mucho sentimiento encima de la mesa antes de irnos a publicidad y quería preguntarle a nuestros invitados esta noche, ya que han dejado bien claro su desacuerdo con el artículo 2 de la Constitución española y artículo que consideran, digámoslo así, fuente de todos los males de la nación española, aunque esto sea un poco... pretexto por lo menos. ¿Creen ustedes que hoy es posible una reforma constitucional? En este sentido, porque sí que efectivamente se ha hablado de reformar la Constitución, pero para otros asuntos. A recoger todo el desbordamiento que se ha producido. Ahora, que sea posible, tal como llegan las cosas ya, tal como están las cosas en Cataluña, en el País Vasco. Por eso se lo pregunto. Tal como están las cosas, bueno, que hablen los demás, yo lo veo muy serio. Yo creo que es deseable y necesaria, y creo que, de la misma manera que dijo Gustavo Bueno, que es bastante difícil, sobre todo porque, vamos a ver, ¿por qué es deseable y es necesaria? Está claro, por ejemplo, por poner un ejemplo, una de las cosas que significó ETA, ¿no? Por ejemplo, parece ser que también entre los intentos de hacer la Constitución tal como estaba, pues es que estaba ahí en el telón de fondo ETA, ¿no? Y que había que conseguir darles a los nacionalistas de los distintos territorios, pues bueno, ciertas libertades o ciertos derechos históricos, pero siempre con el telón de fondo de ETA. ETA fue interpretada, pero fue muy mal interpretada desde el primer momento por todos los intérpretes que hubo, ¿no? Quizás a lo mejor hubo algunos que acertaron, pero la cuestión es que ETA no iba contra
no iba contra la democracia, es decir, no iba contra el franquismo, quiero decir, y se vio bien después contra qué iba ETA, no iba contra el franquismo, ETA iba contra España. Y después de la democracia, al seguir ETA, está claro que el problema, la cuestión que persigue ETA es pues, la independencia de esa Euskal Herria de la que ella habla. Esto ha servido como modelo, en parte también, para muchos nacionalismos periféricos, tal como el gallego o incluso el de Asturias, aunque tenga poca importancia. Audiencia. Sí, entonces el tema de ETA ya no es ahora el tema crucial, por ejemplo, y entonces a partir de ahí hay que dejarlo de lado, eliminarlo de la manera que sea posible y habría que reformar la Constitución porque si no el efecto centrífugo de todos los territorios españoles podría dar a la fractura y a la fragmentación de la nación política y eso es lo peor que nos podría pasar. Y es lo peor que nos podría pasar, a mí me parece que por una razón evidente, ¿no? Porque históricamente no hay una discontinuidad entre los que se llaman catalanes y los que se llaman gallegos. Hay una continuidad que se muestra a través de la migración, de las fábricas, etcétera, etcétera. Entonces, fragmentar esa nación para el resto de los fragmentos que sería un colapso, a mi juicio. Y el peligro es que la situación de la Unión Europea puede facilitar esa desmembración. Sí, ese es la prueba es que están tomando constantemente modelos de Estonia, los catalanes, ¿verdad? Estonia, contando con la demografía, ¿no? Sí. Y entonces, claro, y hasta qué punto no hay naciones interesadas en Europa, o estados interesados, en que esto se produzca, con toda tranquilidad, sin la menor violencia, por un pacto, ¿verdad? O sea, para decirlo claramente, a los angloparlantes les interesa, y angloparlantes quiere decir, de todos los profesores de inglés que están por el mundo, hasta la propia Inglaterra y Gran Bretaña, etcétera, les interesa que, por ejemplo, el País Vasco sea angloparlante, deje el español ya y hablen euskera e inglés, que es el modelo que tienen. Y es el modelo que está propiciando también Zapatero y el Ministerio con tanto inglés, ¿verdad? Es decir, sencillamente, y a los franceses les interesa que Cataluña pues vuelva otra vez a la marca hispánica, que hable francés. Tienen ahí 5 millones de franceses nuevos, cuando los franceses tienen tan poco volumen en crecimiento. No pasa como en España, que en España nos sobra el número de hispanohablantes, porque van creciendo, ¿no? Entonces, es evidente que hay razones objetivas para pensar, y no estoy hablando de conspiración ni nada, digo que objetivamente interesa, por muchas razones, estas principalmente, después vienen todas las cuestiones comerciales, industriales, etc., pero que a Inglaterra le interesa un desmembramiento de España y a Francia también, por razones de este tipo, aunque no fuera, y que son suficientes. Bueno, y desde luego, perdona, Javi, solo por apuntar una cosa con respecto a lo que ha dicho don Gustavo, es constatable también ese amor mutuo de las distintas nacionalidades españolas con respecto a Europa, porque en sus distintos estatutos, en sus diferentes, se apela constantemente a Europa, pasando por encima de la nación española. Bueno, esto incluso en Andalucía, en el curso de centro de Andalucía, que es el más suave, por decir, dentro de comparativamente, el preámbulo del estatuto, cuando habla de lo que es Andalucía, es una cosa realmente sorprendente cómo lo votó el PP, allí Arenas. Es decir, allí presentan a Andalucía como una unidad de destino universal, pero del tiempo de Tartesio, ¿verdad? Es decir, de Tartesio. Es decir, allí Andalucía es una entidad eterna que ha visto pasar pues, a cartagineses, a romanos, a musulmanes, a castellanos, ¿verdad? Y Andalucía es eterna. Y entonces Andalucía la definen algunas veces el nexo entre África y Europa. Es Andalucía, no España. Es decir, es un chauvinismo completo que tienen, alimentado por eso de Blas Infante, tantas veces lo hemos dicho, ¿verdad? En donde se dejaron meter el gol, seguramente por ignorancia, seguramente que Chávez, el presidente de Andalucía, no estaba muy al tanto, o que tenía obligación de estarlo, por lo menos le han hecho allí en Corea del Río, ¿verdad? Solo un segundo. Sí, Yo me pregunto, luego. ¿en qué contexto internacional, con una península ibérica balcanizada, qué Estado y en qué contexto internacional podría defender los intereses de Ceuta y Melilla frente a los de Marruecos, que además, por lo que se ve, va a anexionar el Sáhara? O sea, ¿qué Estado? Andalucía, con sus 8 provincias y sus casi 10 millones de habitantes podrá tener. ¿Qué Estado?
una Castilla fragmentada en la submeseta norte y la submeseta sur. Eso está claro. Entonces, esa es una cuestión, porque el contexto internacional es importantísimo. Eso es importantísimo. Son tan pequeñas, como muestra Marcelino, con el caso de Ceuta y Melilla, esas naciones que pueden surgir, que necesariamente tienen que estar envueltas por otro tipo de naciones o imperios más poderosas. Pero yo quería intervenir a propósito de lo que preguntabas de la reforma de la Constitución, ¿no? Si es posible o no, hasta qué punto es necesaria o no. Yo creo que es vital que se reforme, que se cambie o que se derribe esta Constitución. Por una razón muy sencilla, porque no es ya el problema de Cataluña o el País Vasco, es un problema de todas las comunidades autónomas que van una tras otra realizando sus estatutos, se van profundizando las brechas entre ellas y al final, en virtud del título 2, la secesión está garantizada por lo legal, está legalizada de alguna manera la secesión. Entonces es suicida y como es suicida hay que eliminarlo, El problema es que lo mencionaba Gustavo Bueno y Marcelino. Es posible, parece que los grandes partidos, los partidos de masas, el PSOE y el Partido Popular no están dispuestos a hacerlo. Entonces son cómplices de toda esta degeneración de la nación española, son cómplices absolutos, seguramente porque, quiero decir que, como ha señalado Gustavo Bueno, el Partido Popular votó en Andalucía a favor de ese engendro del Estatuto de Blas Infante, o en Valencia o en Baleares, al igual que los catalanes de Esquerra y el PSOE en Cataluña, o el PSOE y el Partido Nacionalista Vasco en el otro sitio. Entonces son cómplices todos de esta situación, seguramente pues porque necesitan mantener gobiernos autónomos que les dan... Que les aprueben los presupuestos como ahora, claro. Exactamente, que le dan dinero, consiguen puestos en la administración, ¿no? Que sería impensable. Y entonces la cuestión es que es necesario, no es necesario, es vital, pero nadie está dispuesto a hacerlo. Y entonces la cosa va cuesta abajo. O sea, yo soy pesimista en principio de la situación de la nación española, muy pesimista, porque hay grandes potencias más poderosas que España, como son Francia, Alemania e Inglaterra, interesadas completamente en esto. Los Estados Unidos, que habían sido nuestros aliados con el gobierno de Aznar, ahora prefieren tener a Marruecos como aliado. Van a hacer el puerto de Europa en Marruecos, que le va a quitar todo el tráfico a Cádiz. Cádiz es el segundo puerto después de Barcelona con más tráfico de España, y se lo va a llevar Marruecos, ese tráfico, gracias a los Estados Unidos y al dinero de la Unión Europea también. Y la cuestión es que nos quedamos solos en el escenario y con muchos enemigos alrededor. Entonces yo soy totalmente pesimista. Si esto no se consigue cerrar filas un poquito, esto se va al garete. Pues hablando de Europa, de las potencias europeas, del Estatuto andaluz, les voy a leer dos cositas del Estatuto de Andalucía. 4. La Unión Europea es ámbito de referencia de la comunidad autónoma, que asume sus valores y vela por el cumplimiento de sus objetivos y por el respeto de los derechos, ojo, de los ciudadanos europeos. Quien no quiera verlo... Claro, sí, ahí está. Que desaparezca la península España, ¿no? y fundirse en Europa, y a ser posible, detrás de eso hay una minoría importante para islamizarla, para que todavía sea, para el califato de Córdoba extendido ya hasta Poitiers y hasta Estocolmo, ¿verdad? Si es posible. Claro. Eso lo incluye el Estatuto andaluz. A mí, curiosamente, aquí hablamos no para Oviedo ni para Asturias, sino hablamos para todo el que hable español, porque se transmite por internet este programa, pero ya que estamos aquí en Oviedo, hace poco me llaman por teléfono unas encuestas de Madrid, o de una empresa contratada, no sé si por el Ministerio o por el Principado, en fin, una encuesta sobre si creo necesaria la reforma del Estatuto en Asturias. Y en caso afirmativo, si veo bien que se incluya la palabra nación en esa reforma del Estatuto. Con lo cual se ve ahí claramente una de las tesis de Gustavo Bueno de sus últimos libros, la conexión entre la democracia y el mercado. Es el mismo mecanismo de un estudio de mercado. A ver cuánta gente está dispuesta a tragarse esto. A ver, entonces van y le dije, no, yo soy de nación madrileño, no nacido en Asturias. Y me dijo, da igual, esto es el censo. Con lo cual ahí queda clarísimo. Es el censo electoral. El que puede votar, como votante. Eso es. Si el votante está dispuesto a tragarse esta mercancía, que va a ser
Asturias nación, en el preámbulo de la reforma futura Ahora, que se puede hacer del Estatuto. ¿Qué quieren Estatuto. decir esto de la gente de Andecha, Asturias, que Asturias es nación? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quieren decir? Que como dice, soy celta, lo que quiere decir, usted es celta, pero ¿qué coño es eso de celta? Porque el ser nación asturiana es que ser celta. Entonces, que es una cosa genética, racista. Y además, ¿quiénes son los celtas? Y además, tú, ¿por qué vas a ser celta? Más que yo, ¿verdad? Que a lo mejor soy yo más celta que tú. Es decir, es una cosa ridícula por completo, pero están tan arraigadas que, bueno, que no se puede discutir. Hay que alejarse como cuando la mula te va a pegar una cosa. Simplemente son como mulas, enteramente, son mulas. Y de nuevo, volviendo a Europa, les recuerdo que hay una campaña publicitaria del Principado en el que el eslogan es Asturias, reflejo de Europa. Sí, eso decir, ¿eh? No es reflejo de España porque no es políticamente correcto, es Asturias es reflejo de Europa. Tan ridícula. Y vuelvo al Estatuto de Autonomía andaluz porque quiero preguntarle sobre un asunto. En el artículo 1, en el apartado 1, se define a Andalucía como nacionalidad histórica. Me gustaría que me hablaran de la nación histórica y si es o no lo mismo que la nación política. Bueno, hay una cosa muy importante, una distinción una confusión a la que yo he tenido una mínima parte. Es la siguiente, la distinción entre nacionalidad histórica y nación histórica. Claro, la razón, pues, que estos códigos estaban hechos antes de la institución de nacionalidades. Quiero decir lo siguiente, la nacionalidad histórica es un concepto que se viene barajando, sobre todo en las comunidades llamadas históricas, Cataluña, en País Vasco y Galicia, por razón de que habían pedido el estatuto antes de la Guerra Civil, ¿verdad? Y entonces tomaron como criterio, bueno, pues estas nacionalidades históricas, vamos, un criterio también completamente, vamos, para salir del paso adelante, vamos, un criterio dicho a tontas y a locas, realmente, de gente que no sabía nada, pero a tontas y a locas, venga, nacionalidades históricas, de unas gentes que se creían que estaban en la vanguardia porque habían salido de las cárceles y estaban en la vanguardia, y entonces, a tontas y a locas dijeron nacionalidades históricas, bien. Ahora bien, el concepto de nación histórica, que muchas veces hemos barajado, es distinto, y está en este concepto, en este contexto. Cuando se dice y se cree o se siente por muchas partes de que España es la Constitución, que nos hemos dado los españoles, entonces parece como si España naciese en la Constitución. Antes no había España, antes era otra cosa diferente, ¿no? España empieza con la Constitución del 78. Bien. Como esto es una aberración, desde el punto de vista histórica, de todos los puntos de vista, pero no hace falta ya de materialismo histórico, de cualquier colección de la historia, decir que España aparece con la Constitución de Cádiz, es la nación política, ¿verdad? La nación política. Nación política que nace no de ninguna nación cultural, esa es la cuestión, nace del antiguo régimen. Es decir, porque esta es la transposición, la tergiversación que se ha dado posteriormente. Es decir, suponer que las naciones han nacido previamente de unas naciones étnicas anteriores, cuando las naciones étnicas habían sido refundidas en los reinos del antiguo régimen, y la nación política, la que sale de la Revolución Francesa o de las Cortes de Cádiz, la nación política sale no de una nación previa cultural, sino que sale de un Estado del antiguo régimen que se destruye y se reorganiza como nación política, en donde los súbditos son ciudadanos, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, en este contexto, pues claro, la pregunta era inmediata. ¿Pero qué pasa? ¿Que antes España no era nación? ¿Que no existía España? Claro que existía, pero no como nación política. Existía, naturalmente no va a existir. Y entonces, ¿qué es nación étnica? Entonces, bueno, es una forma de nación étnica muy particular, que es la que llamamos nación histórica. ¿Por qué? Porque efectivamente, al cabo de los siglos, claro, como las naciones de su cuento histórico, las naciones políticas y étnicas son esencialmente históricas, fuera de la historia no existen. Entonces, a lo largo de la historia se va creando dentro de la península, desde la época de los reyes asturianos hasta la época del imperio, etcétera, se va creando pues un espacio de convivencia frente a los musulmanes, en donde se va hablando de un romance que prácticamente es común a toda la península, prácticamente es común, pero en los siglos XIV y XV luego se hace ya prácticamente hegemónico, la provesta de la literatura. Seguirán las hablas particulares de cada cual, pero la lengua culta y diplomática y política es la lengua, un romance castellano, que aparece claramente ya pues, en el Quijote, etcétera, y en otros muchos. Bien, entonces esta nación, que se va, y sobre todo con los reyes católicos, ya la cosa es clarísima, se va creando
una nación que no es nación política, porque la soberanía sigue funcionando en el antiguo régimen, son los reinos, ¿verdad? Pero esa nación, que es una nación étnica, pero que se superpone en extensión prácticamente a un Estado, al Estado de los Austrias o de los Borbones, se superpone, ese concepto de nación está funcionando ya de un modo muy ambiguo. Por ejemplo, yo he citado muchas veces a Don Quijote, cuando el bachiller Carrasco le dice a Don Quijote: vos sois pues alma y espejo de la nación española. Ahí está documentado. En el siglo XVI, nación española. Claro. Es decir, cuando no se habla de nación catalana, nación española. ¿Esa nación que es étnica? Pues sí, es una nación étnica en el sentido muy amplio, pero ya muy desarrollado, porque prácticamente se superpone con la nación política. Cuando, por ejemplo, otro caso que yo creo muy importante, bueno, dejando de lado pues el conde duque de Olivares y demás, bien, cuando el famoso acto de sucesión de Carlos II, y cuando en Versalles está Luis XIV con Felipe V, que es el nieto de Luis XIV, y cuando dice él, o Castel dos Ríos, el embajador de España, dice: qué gozo, ya no hay Pirineos, franceses y españoles formamos una sola nación. ¿De qué nación se habla ahí? De nación política no, porque allí sigue siendo el rey de Francia y el rey de España, ¿no? De nación cultural, pues ahí es casi de nación biológica, ahí es el abuelo y el nieto, ¿verdad? Aquí formamos una nación, aquí hay una nación biológica que está en primer plano, ¿no? Así, estamos todos conchavos aquí, somos todos de la misma. Y entonces, pero aquella nación, claro, tiene mucho más. Aquella nación no es política en absoluto, porque el rey mismo le dice, el rey Luis XIV, desde os entrego la corona, ¿verdad?, que la nación española humildemente me ha pedido. ¿No? Yo lo comparo con lo que pasó 90 años después en la Asamblea Francesa, cuando dice: la nación francesa no está para recibir órdenes. Lo dice a Luis XVI, ¿verdad? No. Y eso que comenta don Gustavo es muy interesante por la siguiente razón, porque así como el hecho de que Felipe d'Anjou llegue a España como Felipe V, y ello tras una guerra internacional, ello no supuso la unión, por muy dinástica que sea, la unión entre Francia y España. Es decir, enseguida salen ahí los pactos de familia. Y los pactos de familia no son pactos de abrazos, son pactos para separar. Es decir, para separar lo que es de Francia de lo que es de España. Contrariamente a lo que se piensa, el matrimonio de Isabel y Fernando, que todos los historiadores rotulan en los libros con el titular de unión dinástica, no hubo ningún pacto de familia, ni posteriormente. Durante 200 años no hubo ningún pacto de familia. Estamos hablando de 1469-79 a 1700. Por lo tanto, esa unión dinástica es algo más que unión dinástica. ¿Por qué se pudo hacer esa unión dinástica? Que tantos historiadores rotulan como unión solo matrimonial, y que se pudo hacer porque ya está dado el tejido. Eso es. Que son totalmente ya está dado el tejido. Es decir, ¿cómo se concibe en una España de padres de familias que haya una institución como la Inquisición, que era prácticamente un instrumento político, totalmente político? La figura de los corregidores, que eran sencillamente pues delegados del gobierno, diríamos, ¿verdad? La Santa Hermandad. Sí, por salir de Francia, pero sin salir del concepto de nación histórica, es también el Imperio Español. Es decir, hay una unidad étnica, de raza, de lengua, de cultura, y ahí sí que es mucho más profundo que con la familia francesa o con... ¿no? Entonces ahí ya no es que no haya Pirineos, es que no hay Océano Atlántico, prácticamente. España termina en Río Grande, empieza en los Pirineos y termina en Río Grande. Además, incluso un antropólogo cubano que estuvo aquí hace unos años, Guanche, pues estuvo sosteniendo la tesis de que la nación española, desde el punto de vista raciológico, donde realmente existía era en Cuba. Porque en Cuba es donde se habían confluido pues canarios y gallegos y asturianos, y allí se había hecho una especie de mezcla de razas. Yo creo que esto tiene relación con lo que discutíamos de los versos del himno venezolano. Yo creo que del que hablamos la semana pasada, se lo recuerdo. El himno de Venezuela dice: unida con lazos que el cielo formó, la América toda existe en nación. Claro, ¿a qué se refieren ahí? ¿Dónde miran? ¿Al pasado? ¿Al futuro? ¿A qué clase de nación? Existe en nación. Da la impresión de que es el sentido biológico, ¿no? Nación biológica o étnica. En el sentido, yo
creo histórico, ¿eh? Yo creo que el reconocer un pasado común, claro, sí, de lengua española, claro, de religión, aunque luego, bueno... Prácticamente es el Día de la Raza, lo que se llama el Día de la Raza. El Día de la Raza, es lo que es la raza... La raza subérrimas, aquello de Rubén Darío, sí, la raza que no tenía ningún sentido racista, era la raza que se había formado por la mezcla de españoles con... Todo lo contrario. Bueno, es que raza es uno de los sinónimos de nación, os recuerdo, está ciudadanía, ciudadanos, nacionalidad, origen, país, patria, raza, tierra, la población... que raza está prohibido ya por la ortodoxia. Ya después, inmediatamente después de la Guerra Mundial hubo un congreso de antropólogos y de sociólogos y demás proscribiendo el término raza, y de biólogos, ¿verdad? El término raza es anticientífico, decían, y lo sigue diciendo, claro. No se puede hablar de raza, claro, pues no, porque la raza no existe. Entonces, ¿qué son los negros y los blancos? Razas no son, pues llámale como usted quiera, pero un negro cuando se casa con una negra da negro, ¿verdad? Hombre, no es una raza en el sentido de especie mendeliana, porque un negro con una blanca también produce un mestizo, ¿verdad? Pero es una comunidad estable genéticamente y por tanto es lo que se llama raza precisamente, no especie. Precisamente eso es lo que se llama raza, no especie. Es decir, es una comunidad estable, es decir, que los matrimonios o los cruces entre miembros de ese conjunto siguen dando elementos de ese conjunto. Eso es el conjunto estable. Lo cual no quiere decir que no puedan ser fértiles con otros conjuntos. Pero eso es la especie, no es la raza. Y entonces, por eso se llaman razas de perros y tal. Ahora, está prohibido hablar de raza. Es una cosa realmente increíble de la ideología de después de la guerra, cuando se hizo derechos humanos, no hay razas. Bueno, pero es que las razas existen. Yo esto lo he discutido con biólogos y con genéticos. Y son tan cerriles que no hay forma pero que son planos diferentes. Que no es científico. ¿Por qué no es científico? Porque en el código genético no aparecen las razas. Pues peor para el código genético, claro. Mucho peor, claro. Porque si no reconocen los fenómenos, pues claro, que espabilen. Tienen potencia explicativa. Claro. Bueno, pues les comento, antes ha hablado Marcelino de los historiadores, cuando hablaba de la unión entre los reyes católicos, unión, me ha quedado muy políticamente correcto. Y les quiero leer un trocito de unas declaraciones de Fernando García de Cortázar a propósito de su libro Historia de España desde el arte. Bien. Comentando el cuadro de Goya, Los fusilamientos de la Moncloa, y dice: es un Madrid insurgente contra el opresor que irradia a España entera y se afirma, hablando del 2 de mayo del 1808 por supuesto, y se afirma la idea de nación española, una nación liberal frente al antiguo régimen. Sí. Yo lo primero, que Goya pinta el cuadro en 1814. Que ya habían pasado unos cuantos años, unos 2 años. Ya con memoria histórica. Sí, con memoria histórica. Y lo pinta porque corría la sospecha de que se lo declarase afrancesado o de que se lo persiguiese. Claro. Entonces él rápidamente tiene que hacer algo que demuestre que no es afrancesado. Bien, entonces Goya pinta el 2 de mayo, la carga de los mamelucos, y después hace un cuadro en una fecha que es los fusilamientos de la Moncloa, que serían el 3 de mayo. Bien, Madrid no se ve, Madrid se intuye, el escenario es bastante borroso, tanto en unos como... Es borroso porque se quemó en un incendio en la Guerra Civil. Sí, pero bueno, ese dato no claro. lo desconocía. Pero en todo caso, a lo que me refiero es que ahí la nación española de Goya, parece que Goya la quiere diluir en el hombre. Da como esa impresión. Sí. Pero tampoco lo puede hacer del todo, claro. Porque el cuadro lleva un título, como el famoso cuadro del pintor Orbaneja, ¿no? Lleva un título. Y por otra razón, porque las personas que están siendo fusiladas o las personas que se están levantando contra los franceses, y eso sí aparecen claramente identificados. Aunque la intención de Goya pudiese ser... ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, sí que se podría... ¿no? Porque es muy interesante, no es la nación política que aparece ahí, pero no en positivo, sino en negativo, porque es la nación política que se levanta contra los franceses, que sí aparecen claramente identificados. Yo en principio lo suscribo, lo que dice Cortázar también, es decir, en principio pues los ejércitos franceses, el ejército español no se rebela contra el ejército francés, digamos que son aliados, es como la OTAN, ¿no? Entonces ahí la OIC del arte... El escritor Arturo Pérez Reverte. Sí, ha escrito el guión de la película que van a hacer para celebrar los 200 años. De mayo, he leído una frase que me ha parecido
pues muy inadecuada, por decirlo de algún modo. Le preguntan, bueno, ¿y qué fue el 2 de mayo? Dice, fue un cabreo de los madrileños. Hombre, eso será muy periodístico, ¿verdad? Pero de llamar cabreo a eso me parece un rebajamiento completamente de lo que es. Yo creo que hay un vulgarismo terrible, un cabreo. Hay una parte ahí, como lo que dice Cortázar, que ahí la población civil se vio en ese momento del 2 de mayo, digamos, abandonada por sus jefes militares, salvo Daoiz y Velarde, que fueron los que reaccionaron. Bueno, y luego estos países franceses, pues... Lo que pasa que, claro, esa gente de Madrid no pudo construir la nación. Fue una cosa ahí de... Vieron las juntas generales. Claro, las juntas. El papel de la Junta Central es el fundamental. O el papel de... todas las instituciones que había, claro. Lo tenemos que dejar aquí. Vamos a poder seguir hablando seguramente del 1808, porque el año que viene, el 2008, estamos de aniversario. Así que seguramente pondremos encima de la mesa el levantamiento contra los franceses, por qué, cómo, cuándo, quién, y aclararemos muchas cuestiones. Gracias a todos por estar ahí aquí en Oviedo Televisión. La próxima semana otro debate que esperemos que sea de su agrado. Buenas noches.